Ujú. Hola a todos, gracias por estar acá viendo este video o escuchando. Hoy estoy con Marco Moinedo. Eh, Él tiene mucha experiencia, fue presidente de directorio de ProMujer en Bolivia, gerente de ProMujer también en regional en Argentina, en Perú. Y tiene experiencia en fintech y transformación digital. Marco, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá. Hola, ¿qué tal, Ale? Buenas tardes. ¿Qué cuentas? Aquí todo bien. Quería, bueno, eh, sabemos que estamos viendo en unos momentos diferentes y en realidad la primera vez que te escribí para charlar un poco era sobre el precio del petróleo que había pasado la anterior semana, que ha pasado algo que nunca había pasado antes en la historia, creo, si no me equivoco, al menos desde que se registra el precio del petróleo, Ujú. que era que este había sido negativo. No sé qué nos puedes contar respecto a eso. Bien, sí, justamente cuando conversamos estuvimos en el día crítico donde el precio era negativo y obviamente, realmente, bueno, se consideraron tres cosas en realidad históricas en ese momento dado que son interesantes de entenderlas, ¿no? Obviamente una es la que estamos viendo todos, que es el tema de la pandemia, que esto ha jalado, digamos, a otras dos hitos, digamos, que se han encontrado, que tienen que ver con que justamente esta pandemia ha hecho que todo el mundo se pare. Lógicamente, la economía está parada en muchos países, yo diría que en todo el mundo. Y a la par de esto, justamente los miembros de la OPEP o productores de petróleo no se pusieron de acuerdo en cómo iban a frenar la producción de petróleo, lo que hacía que los vencimientos que estaban cercanos a bonos de mayo, perdón, se empezaran a perder su valor, ¿no? Entonces, estos tres eventos, ¿no? Sobre producción que tenían los países productores, el vencimiento de un cupón que no se pusieron de acuerdo los tenedores, y la pandemia han hecho que el precio caiga por debajo de un número negativo, ¿no? Es interesante, ¿no? Como nosotros que entendemos un poco el funcionamiento de las bolsas de valores, entendemos que este es un negocio especulativo, ¿no? Entonces, viendo estos tres elementos, la gente empezó a especular y la gente quería deshacerse de los papeles, básicamente, porque si sigue habiendo producción, no hay dónde almacenar el petróleo, no te sirve en realidad tener este commodity, ¿no? Básicamente eso. Ahí, entonces, con lo que tú sabes y lo que tú entiendes, pero yo leía mucho y quizás de forma errónea, pero lo leía y quisiera que nos aclares eso. Decían, ahora cuando vayas a cargar gasolina en tu auto, te deberían pagar. ¿Es esto cómo funciona? ¿Es así como funciona? No, realmente no funciona así. En realidad, otra vez, ¿no? Un poco entendiendo lo que son los commodities, básicamente todos los países, la mayoría de los países produce algo, ¿no? Produce cacao, café, petróleo, lo que fuera. Y básicamente esa producción va a otro país, tu sobreproducción de cada país, y eso se transa en una bolsa de valores, ¿no? Entonces, lo que se llama típicamente commodities, ¿no? Y esos commodities tienen un valor futuro. En realidad tú dices, yo voy a comprar, o sea, estimo el precio del café a diciembre, por decir algo de este año, y entonces tú, hoy día el café, no tengo idea en este momento el dato, pero por decir, está en $50 el precio del café, ¿no? Y esperas y compras un bono, una acción y dices, bueno, yo pienso que el café va a estar a 60 en diciembre cuando empiece la producción, ¿no? Y es un negocio de especulación, ¿no? Que tiene que ver con varios factores. El primero, con si se va a producir lo que se tiene, la cantidad de producción. Dos, si ha habido las lluvias correspondientes y un montón de factores. Y cuando ya se va acercando, cuando se va a hacer efectivo ese valor de tu acción, de tu stock en este caso, es que tú puedes empezar a negociar. Tú has comprado y has dicho el valor va a ser 60, pero si ha habido una sobreproducción de café, es muy probable que baje el precio, la lógica de la oferta y demanda. Entonces tú puedes empezar a vender cuando ya se va acercando la fecha de vencimiento de ese tu cupón, ¿no? Funciona así básicamente y es más, otra vez es un negocio más de la bolsa, no efectivamente del grano de café que lo vas a ver, ¿no? Obviamente se traslada ese precio a un país o a un lugar, a un consumidor, pero es muy lento porque hay varias otras
otros actores, digamos, que intervienen, ¿no? O sea, estamos hablando de que el impacto se lo ve después, digamos, ¿no? Y para andar más en este precio negativo que nunca se había visto, ¿Mm? ¿qué significaba realmente este precio negativo? O sea, ¿es realmente que alguien estaba pagando para vender petróleo? ¿O cómo se llega a un precio por debajo de cero? ¿Y qué significa? Sí, en realidad, como te decía, no es que alguien estaba pagando, sino que es un negocio especulativo, ¿no? O sea, nosotros decimos cualquier otro ejemplo, ¿no? O sea, las acciones de Apple, digamos, ¿no? Tienen un precio que es definido por lo que produce obviamente la empresa y la oferta y la demanda, ¿no? O sea, si digamos dice iPhone va a sacar el iPhone 12 y empiezas a especular, ¿no? Dices, a ver si alguien puede contarnos qué características va a tener y todo esto, ¿no? Entonces se define ese precio y en base a tus acciones que van a una bolsa de valores se empieza a cotizar, ¿no? Y si hay mucha demanda por querer una acción de ese bien, sube el precio. Si no hay demanda, entonces va a bajar el precio seguramente, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que pasa con el petróleo, no necesariamente de que el, o sea, la acción se ha vuelto negativa porque en la vida real se estaba produciendo mucho más petróleo. Te decía, los países de la OPEP no se habían puesto de acuerdo en frenar la producción. Si uno ve en los mapas, el petróleo se guarda en reservas, usualmente o en barcos o en algunos lugares estratégicos, y estas reservas ya están alcanzando su tope máximo, ¿no? Entonces hay barcos parados alrededor de todo el mundo donde está el petróleo y ya no tienen dónde más almacenar este petróleo. Entonces seguías produciendo petróleo, no había dónde almacenarlo, entonces había que botarlo básicamente, ¿no? Y ese botarlo, entre comillas, es lo que se entiende por tener un precio negativo, ¿no? Pero no es efectivamente que tú vas a que alguien te va a pagar por cargar tu tanque, ¿no? Claro. Marco, mencionabas el tema de futuros y creo que es un concepto que quizás no muchos entiendan. Es que te quería preguntar un poco más sobre qué es un futuro. Y ahorita, así rápido se me ocurre, en estos meses, muchos restaurantes, bueno, ahora sí ya están empezando a trabajar mediante delivery, pero los anteriores 2 meses no podían vender nada y lo que estaban haciendo es comprarnos la pizza ahora en 20% menos y cuando volvamos a producir, puedes venir a reclamar tu pizza. ¿Es más o menos esto lo que es un futuro o cómo se puede explicar un futuro? Sí, sí, de forma muy sencilla y para el público, digamos, al cual llegamos, sí, básicamente es establecer un precio de algo a un valor futuro, ¿no? Y que tiene varios componentes, como tú decías, ¿no? O sea, tú como empresa, pizzera, quieres tener un ingreso y entonces estás dispuesto a bajar un precio del 20%, como tú decías, o lo que fuera, para tener ese dinero ahora, digamos, ¿no? Y ya cuando se realice el bien, o sea, cuando efectivamente tú haces acción de ese tu valor que ya lo has comprado, eh, la persona ya ha definido perder, digamos, ese 20%, ¿no? Pero digamos, sencillo, es como tú lo dices, es la definición de un valor futuro, ¿no? Ok, entonces ese quizás sea un ejemplo mucho más simple, pero que podemos ver la magnitud y tipo de respuesta que puede tener y repercusiones que pueden tener. ¿Qué pasa si esa pizzería deja de funcionar? Entonces, ¿qué pasa con ese tu futuro que tú tenías? Y de esa forma creo que se puede explicar muchas crisis quizás mundiales que han ocurrido a causa del futuro y quizás esta del petróleo incluso puede ser un ejemplo. Exacto, depende de quién respalda eso, ¿no? O sea, si es Pizza Hut, digamos, no sé si puedo decir marcas por el live, Claro que pero o sí. sea, si es una marca, digamos, que tiene un respaldo grande, tú puedes fácilmente comprar 20 pizzas e irlas consumiendo en un mes, digamos, ¿no? Si te conviene hacerlo a ti. Pero obviamente si es la pizzería de la esquina, que no la conoces muy bien, es mucho más difícil. O sea, podrías tal vez a modo de ayudar, comprar un consumo, pero no comprar el consumo de todo un mes, ¿no? Entonces, es importante eso, entender también el respaldo de quién es el emisor, ¿no? Y ahí es importante, justamente, seguramente después vamos un poco a pensar en Bolivia y el impacto que va a tener esta caída del petróleo, ¿no? El precio del petróleo. Justo eso es lo que te quería preguntar ahora, Marco. ¿Cómo vamos a ver este evento reflejado en Bolivia? ¿Qué repercusiones son las que podríamos esperar?
Sí, a ver, súper rápido, un poco para entender, en cada país, y específicamente en Bolivia, cada año tú empiezas a armar un presupuesto, ¿no? Y es igual, como tú dices, para que se entiendas, como en casa, uno elabora un presupuesto y dice, bueno, yo tengo este ingreso, más o menos cada mes, y voy a tener al año tanto, ¿no? Entonces, el presupuesto general de un país se origina básicamente en base a los ingresos que tiene este país. En Bolivia tenemos una economía que básicamente, bueno, en todos los países generas este ingreso a través de impuestos, ¿no es cierto? Y a través de los bienes que produces, ¿no? Y como sabemos en Bolivia, YPFB es uno de los que contribuye bastante al presupuesto, ¿no? Entonces entiendo que el gobierno ha hecho un cálculo o una proyección presupuestaria en enero, que el precio estaba en $60 más o menos, el barril de petróleo, y en base a eso dices, bueno, vamos a producir tanto y eso va a implicar un ingreso de X% para nuestro presupuesto general de la nación, ¿no? Ese presupuesto, ese supuesto ha cambiado radicalmente porque inicialmente habías presupuestado con más o menos un valor de 60, ha ido cayendo el precio del petróleo, en algún momento estaba en 20, como hemos conversado, ha bajado a negativo, ha sido solo un día, obviamente. Hoy día estaba viendo antes de la conversación, hemos cerrado en 19.78, creo, hoy día. Entonces, creo que va a estar más cercano al 20-25 ahora, donde se va a estacionar el precio. Y eso implica entonces que el Ministerio de Economía tiene que reformular su plan, ¿no? Es decir, bueno, inicialmente pensado en noviembre, diciembre del año con un supuesto de 60 el precio, hoy se va a mantener en 20 y eso implica hacer un recorte y una represupuestación, ¿no? No es directo también, como tú dices, ya ha pasado un poco el momento crítico de ese día, donde todos estaban asustados. Gracias a algunas fórmulas que se hicieron en los contratos que nosotros hicimos con la Argentina y Brasil, no hay una relación directa, o sea, no es que cae el precio del petróleo e inmediatamente cae nuestros ingresos, sino que es una fórmula con promedios, lo que va a atenuar un poco la caída y que sí se la va a ver seguramente en el segundo semestre en Bolivia, pero obviamente, como digo, afecta, ¿no? O sea, no es una caída pequeña de 50 a 55, digamos, bueno, o sea, es una caída considerable, ¿no? Marco, has mencionado un tema de los contratos y cómo se calcula el precio, pero antes de eso quería preguntarte, ¿por qué nos afecta y por qué afecta a Bolivia el tema de petróleo si no es realmente lo que producimos, es petróleo? Bueno, nosotros producimos gas, pero el precio del gas está en la fórmula que te mencionaba, hay valores de referencia y uno de ellos es el precio del crudo, ¿no? Entonces, ahí es la relación, ¿no? ¿Por qué otra cosa que nos afecta? Y seguramente tú lo has escuchado siguiendo a varios economistas aquí del país, es que obviamente nuestro país es un país que solo depende de este tipo de ingresos, ¿no? No hemos sido capaces de diversificar nuestra economía. Uh, el aparato productivo está muy dependiente de recursos no renovables y entre ellos el gas, ¿no? Entonces, incluso hace un año había una discusión fuerte de si realmente tenemos las reservas probadas y probables que decían los estudios. Si no tuviéramos esas reservas sería más catastrófico todavía. Pero otra vez son no renovables, ¿no? Entonces, en algún momento eso se va a acabar y si no diversificamos y empezamos ahora, por más que otra vez el valor vuelva a subir, no nos va a servir de nada, ¿no? Ok, justo has entrado a un tema que te quería hablar también. Creo que se refieren muchos economistas al tema de Bolivia como un modelo primario exportador. ¿Qué significa primario exportador? Y después, ¿cómo tú mencionabas que esto es un problema? ¿Cómo se soluciona este problema siendo un país? ¿Qué políticas tiene que tomar un país o quizás la empresa privada? ¿O quién es el responsable de mejorar esta situación y cómo se puede hacer? Bien, para explicarlo en sencillo y algo que pasaba hace unos años atrás en Bolivia, creo que sigue pasando, y es que Bolivia exportaba troncos de madera hacia el Brasil y a Estados Unidos e importaba muebles, ¿no? Eso es una descripción muy gráfica de que es un país monoproductor de materia prima, básicamente. O sea, no le damos valor añadido. O sea, nuestro país puede tener un muy buen café, buena madera y otros recursos, pero lo que hacemos es exportarlos en bruto, ¿no? Entonces, si generaríamos valor y si esa madera la produces tú en mueble y exportas muebles, estás generando empleo y estás generando este valor añadido, ¿no? Lastimosamente en Bolivia no hacemos eso, ¿no? Eh, Eso por un lado en la pregunta, ¿no? Y Sí, la segunda parte, tú me decías, ¿quién debería ser, no?
Am, es interesante esa pregunta porque todo depende otra vez del modelo que tengamos como país, ¿no? Usualmente los países en el gobierno anterior que vivíamos pensábamos que el Estado es el que debería hacer todo, ¿no? Y es eso que ha pasado hasta el punto de que teníamos cartón bol y empresas que empezaban a hacer cosas desde el gobierno y que no han funcionado, obviamente. El otro modelo, por otro lado, es un modelo donde dices liberamos el mercado y el gobierno solo regula y que la empresa privada sea la que empiece a generar, ¿no? Es complejo. En este momento, hace menos de 2 horas, creo, la presidenta acaba de dar un mensaje a la nación y está básicamente replicando un poco el modelo anterior, porque está hablando de generar empleo a través de obras, y no está mal en el contexto de hoy día, básicamente, porque dada la coyuntura actual vamos a tener niveles de desempleo altos, varias cosas que seguramente después las vamos a hablar, pero en el caso de la respuesta específica de quién debería hacer, es la suma de los actores. El gobierno debería propiciar, incentivar a la empresa privada. Dos, debería incentivar el tema de innovación, que es algo que en nuestro país no se hace. Uh, y generar confianza, ¿no? También para que la gente invierta. En este que te hablo del presupuesto general de la nación, un componente clave es la inversión. Y la inversión es o pública o privada, ¿no? Durante los anteriores años de gobierno, la inversión era más pública, digamos, ¿no? Y no había mucha inversión privada. Creo que buscar ese equilibrio entre inversión pública y privada es clave, pero para eso tienes que generar confianza. Es el mismo ejemplo de la pizza, ¿no? O sea, si es alguien confiable, yo compro las pizzas para todo el año porque sé que voy a consumir y esa empresa no se va a cerrar. Lo mismo en un país, ¿no? Si el país no tiene reglas claras y si mañana nacionalizo algo, no tengo interés de invertir en ese país, ¿no? Pero si me da seguridad, puedo invertir en un país. Excelente la respuesta, clarito. Las circunstancias hacen que el tema de las medidas implementadas sean buenas o malas, ¿no? Que cuando tenías una bonanza, quizás no era la mejor forma, la mejor forma de hacer cartón bol, papel bol, pero ahora en este momento quizás sí tengas que sacar la billetera y empezar a activar todos esos motores de la economía que sin esa activación se pueden quedar apagados y eso tiene repercusiones en todo lado. Marco, quería preguntarte, has hablado del tema de Bolivia exportaba troncos e importaba madera, y lo mismo en casos de café y demás. Y eso quizás se daba por el tema globalizado, ¿verdad? Que, no sé, los insumos ahora te llegaban de China o tus telas ahora son de China, los empaques de muchas tiendas, muchas industrias de comida, de alimentos, muchos de los insumos son de China. Y esto se debe a la globalización. ¿Tú crees que va a cambiar el tema de la globalización a partir de todo lo que hemos vivido? Y te lo pregunto en específico por el tema de los barbijos. China dejó de producir barbijos y hay una escasez mundial. Sí, y yo creo que somos, obviamente en este mundo globalizado somos dependientes y que básicamente China va a retomar, digamos, en el corto plazo su monopolio. Es más, ha utilizado bastante todo este tema de la crisis para, no sé si recuerdas cuando ha habido una caída de la bolsa en Nueva York, quien ha comprado muchas acciones son los chinos, ¿no? Entonces han aprovechado justamente la coyuntura aún de la pandemia para hacerse de más acciones, ¿no? Entonces creo que por un lado sí, vamos a ser todavía países como el nuestro dependientes de esto. Otro tema, como tú dices, y me pareció interesante cómo lo resumiste, dependiendo de la coyuntura, no hay cosas que las tenemos que satanizar o decir que son malas, ¿no? Estados Unidos subvenciona a los productores de trigo y no es malo subvencionar, es un país capitalista y lo hace de una manera normal y protege su industria, ¿no? Entonces creo que ese es un tema de los gobiernos, o sea, que el gobierno que esté de turno debería entender que tiene que tener medidas de protección a ciertas industrias que son propias, ¿no? Es complejo, obviamente, en países como el nuestro, donde no producimos, no tenemos grandes fábricas, pero si las tuviéramos, si quisiéramos que se apoyara Quantum, por decirte algo, como una empresa de automóviles, tiene que el gobierno tener leyes de protección, ¿no? Y tiene que subvencionar ciertas cosas, porque es industria nuestra, ¿no? Lastimosamente los gobiernos no han estado al tono de esto, de proteger lo nuestro. Totalmente de acuerdo y justamente te iba a preguntar eso. ¿Tú crees que el proteccionismo entonces va como que crecer un poco más a partir de ahora y quizás empresas como Quantum has mencionado un gran ejemplo?
que para los que no nos están escuchando y no saben, Quantum es quienes fabrican automóviles en Cochabamba. No son grandes para una persona, pero igual son funcionales, los cargas con electricidad. ¿Tú qué opinas, Marco? ¿Tú crees que el proteccionismo y la industria local va a tener quizás un empujón? ¿O tú crees que vamos a llegar nomás a lo mismo de depender básicamente de un país que produce barato? No, yo creo que, como decíamos, en esta etapa post-COVID, si queremos llamar así, los gobiernos están llamados primero a proteger su industria, ¿no? Dos, están llamados a frenar el desempleo, porque lo que va a pasar saliendo, ya está pasando ahora en realidad, hay muchas empresas que hoy no están produciendo, están paradas por las cuarentenas en cada país, y lo que están haciendo los empresarios privados es poner el hombro, ¿no? Si tenías una empresa de confección, digamos, si tenías 50 operarios y no estás produciendo hoy nada, les estás pagando y lo que básicamente estás haciendo es soportar un poco al país como empresa, pero no puede extenderse. En algún momento, cuando empieces a volver a traccionar tu empresa, seguramente y obviamente los comportamientos, otro tema interesante, los comportamientos de las personas van a cambiar. Um, Creo que hay muchas lecciones aprendidas en esta pandemia para nosotros. Yo estoy sin, como no se puede ver, pero estoy sin zapatos, ando en casa con chinelas. Entonces, a veces te das cuenta que hay cosas que no necesariamente son bienes que los tienes que tener. O sea, no voy a salir de la casa a comprar un zapato, por decirte, cuando se levante la cuarentena. Entonces, hay industrias que les va a tomar tiempo reponerse. Y en ese interín lo que van a tener que hacer lastimosamente es achicar su planta de empleados, ¿no? Entonces, todo este efecto, digamos, de desempleo, todo este efecto de reactivar la economía, hoy tiene que ser fuertemente impulsado por el gobierno, ¿no? Entonces, eh, otra vez, tienes que tener, no es lo tradicional, digamos, para lo que quisiéramos en un mercado perfecto, pero hoy el gobierno tiene que actuar de una manera más paternalista, tiene que empezar a generar lo que estamos haciendo en todos los países, dando bonos, a empezar a cuidar un poco el empleo de la gente y por otro lado, empezar a hacer este mix, como decimos, ¿no? De que haya leyes proteccionistas, ¿no? Se debería haber una campaña fuerte y hay en otros países, por decir en Perú, donde hasta cierto punto es como obligado consumir lo tuyo, ¿no? Qué sé yo, si vas a pensar en vacaciones y si va a haber vacaciones en este año, ir a visitar Perú, o sea, tu país, digamos, en el caso de nosotros Bolivia, y no irte a otro país, porque tienes que empezar a apoyar y poner el hombro a lo tuyo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices, Marco. Marco, mencionabas un poco sobre los empresarios privados que ahora están en, no sé, algún tipo de apuro, aprieto, tienen que adaptarse desde tener sus trabajadores lejos quizás, o quizás productos como mencionabas, los zapatos quizás ya no están en tanta demanda. Pero bueno, no sabemos a lo que vamos a ir. Pero en general, ¿qué debería hacer un emprendedor, empresario en este tiempo? Ya, sí, ese es un tema interesante porque, como decimos, va a haber una etapa post-COVID, ¿no? Y en esa etapa post-COVID tenemos que primero pensar en cómo nuestro modelo de negocios va a cambiar, ¿no? En palabras muy sencillitas, ¿qué quiere decir esto? Es que si, digamos, tú tienes un restaurante y has configurado ese restaurante para que tengas un cocinero y dos asistentes y que ellos estén trabajando para producir, hoy por lógica debe haber una distancia social. Entonces tienes que readecuar desde tus procesos de producir comida, por decir algo muy sencillo, hasta cómo se va a configurar el delivery, la entrega, ¿no? Si bien en una primera etapa va a haber delivery, en una segunda etapa van a volver a funcionar los restaurantes. Estaba viendo el caso de Argentina, un modelo bien interesante, pero ya la lógica misma de nosotros va a ser diferente. O sea, vamos a entrar, en el ejemplo que te muestro es que vas a entrar a un restaurante, va a haber un código QR del menú actual, entonces con tu celular vas a captar lo que hay de pedido, perdón, de menú del día, te vas a sentar para ordenar y desde tu celular vas a hacer la orden del pedido, porque no debería haber mozos, o sea, mientras menos gente haya, mucho mejor, ¿no? Entonces, y así como creo que en Domino Pizza justamente o en algunas otras grandes empresas hay unos aparatitos donde llevas a la mesa y en la mesa se prende una lucecita o empieza a vibrar, no sé si los viste, pero básicamente es un indicador de que tu pedido ya está, después de que por el celular has hecho la orden y vas a tener que acercarte al mostrador y recibir tú tus productos y llevarlos a tu mesa.
Entonces, si te pones a pensar en eso, tu modelo de negocio ha cambiado, ¿no? Ya necesitas readecuar tu cocina, necesitas cambiar tu delivery y vas a tener que tal vez prescindir de los mozos, ¿no? De los meseros que entregan el producto. Entonces hay que repensar eso, cómo va a cambiar mi modelo de negocio de cara al público, ¿no? Es algo sencillito para seguir conversando, ¿no? Claro, ¿no? Y justamente mencionabas en el ejemplo que nos dabas, mencionabas harto de aplicación, teléfono, QRs. Ah, por lo que entiendo de lo que me has contado, la parte digital tiene que estar muy presente ahora en varios negocios. ¿Es esto cierto? Y las personas que están buscando quizás este rumbo, ¿cómo empiezan a digitalizarse? Sí, ya está presente todo el tema de transformación digital. Lastimosamente en nuestros países en Latinoamérica, mucho más en Bolivia, tenemos un rezago impresionante, ¿no? O sea, en el mundo ya hay bastante avance en esto. ah, y es algo que ya deberíamos, creo que si hay algo positivo en todo este tema que estamos viviendo en la pandemia, es que nos está empujando a los emprendedores a adecuarnos rápidamente al mundo tecnológico, ¿no? O digital. Entonces, creo que pensar, como decíamos, ya ahora en cómo promocionamos nuestros productos para que la gente no venga a mi tienda a ver algo, sino que yo pueda mostrarlo a través de redes sociales, es algo que es muy sencillo y que se puede hacer. Cada tienda, si queremos verlo así, o en negocio o emprendimiento, puede crear hoy día una página por Facebook, es gratis para los que no saben. Entonces uno puede tener un catálogo de tus productos por internet, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram. Si es algo más específico como algo de artes, podrías tener un Pinterest. Entonces hay formas donde tú puedes promocionar tu negocio. Por un lado, y son gratis, ¿no? Dos, los procesos de venta también. Hay varios plugins donde tú ya podrías adicionar dentro de tu Facebook cómo puedes hacer una efectiva una venta o una compra de un producto, ¿no? Temas todavía pendientes en Bolivia, como pasarelas de pago también seguro se van a acelerar y seguramente algún emprendedor que hoy está viendo esto podría ser el que cree o promueva el hecho de tener una pasarela de pagos. Creo que ese es un tema importante en Bolivia y ahí como que cierras lo básico, digamos, de tener tu promoción de tus productos, ver cómo los vas a vender y cómo vas a cobrar, ¿no? Siempre hablo de un tema que para mí es una asignación pendiente en Bolivia y es el tema del ecosistema, ¿no? O sea, entender que tú puedes ser un emprendedor muy dinámico, yo puedo ser también otro emprendedor dinámico, pero si en el mundo real la gente o sea, no logramos componer este ecosistema, vale decir, compradores y vendedores, mientras más gente adopte la tecnología, más nos va a costar en Bolivia subirnos al carro de la transformación digital, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Marco, hablabas de lados positivos, como siempre, creo que desde la historia misma siempre va a haber un pro y contra en cualquier situación que suceda. No va a ser perfecta. Y quisiera enfocarme un poco más en las oportunidades. Justamente has mencionado un tema de la pasarela de pagos y justamente hablaba con el fundador de Kipu Bolivia hace unas semanas, también con el fundador de Yaigo, quienes hacen delivery, y me contaban que quizás antes, qué sé yo, noviembre 2019, ellos iban a las empresas y les decían, ¿sabes qué? Ahorita creo que no, lo podemos dejar para después, ahorita no necesito, pero hoy ha cambiado totalmente y ahora ellos, los empresarios que habían dicho no, ahora son los que están buscando justamente estos servicios. ¿Qué oportunidades, qué cambios pueden haber ahí, Marco, para emprendedores futuros o quizás personas que ya tenían su empresa mediana, pequeña, incluso grande, para aprovechar estos momentos y cómo va a ser, para aprovechar también cómo va a cambiar el mundo después de esta pandemia? Sí, creo que es un momento importante para todos de empezar a ver estos cambios que ya se están dando. Creo que todos estamos aprendiendo sobre la marcha varias cosas y creo que ese es el lado de la oportunidad que hay que estar atentos. Muchos de nosotros estamos empezando a usar más frecuentemente Zoom, estamos empezando a tener más contacto con las redes sociales. Entonces, creo que es interesante lo que está pasando en este tiempo de pandemia. Hay una nueva forma de relacionarse entre personas.
hay una nueva forma de hacer negocios B2B o empresa con empresa. Ah, y nada, yo creo que lo que tenemos que hacer primero es, los que están todavía en el método tradicional, abrirse a este nuevo mundo de oportunidades. Como digo, con cosas tan sencillas como que todo negocio que hay en Bolivia, todo emprendedor debería tener mínimo su página de Facebook, digamos, ¿no? Donde muestre lo que hace, ¿no? Hay otras plataformas, pero bueno, Facebook es la más conocida. Y eso te va a abrir primero, una cosa que es importante, te va a abrir mercados, ¿no? Porque usualmente lo que pasa es que tú tienes una pizzería buena en Irpavi y solo tu mercado es Irpavi, ¿no? Pero si la pones en la red, se abre un mundo de oportunidades porque por lo menos la gente de Achumani, o sea, de otro barrio, te va a empezar a conocer y te va a comprar, ¿no? Entonces creo que el abrirse al mundo de la Internet es un punto clave, ¿no? Y lastimosamente nuestro país no ha aprovechado eso, ¿no? En otros países, como un ejemplo, hace más de 5 años, seguramente Argentina ha regalado, básicamente el Estado ha regalado los dominios .com.ar y entonces toda empresa podía tener su página su página web, digamos, ¿no? Es algo que también el Estado podría hacer, ¿no? Abrir los .vos y cada emprendedor y empresa tenga su .bo, digamos, ¿no? Y debería ser gratis en este tiempo de coyuntura para que salgamos al mundo hacia afuera, ¿no? Y seguramente, como tú dices, muchos emprendedores, muchos negocios interesantes, pero que todavía en nuestro país dependen de una tarjeta, ¿no? O sea, que tienes que darle una tarjeta a alguien física y mostrarte como un emprendedor cuando eso ya no se usa en el mundo normal, ¿no? Sí, no, excelente el ejemplo que nos cuentas de Argentina y poniéndolo a contexto de Bolivia, creo que el punto .bo es de los dominios más caros Sí. del mundo. Mm. Entonces, ahí ya te ponen un poco en perspectiva y ahí también como anécdota me contaban por estadísticas que las personas en Bolivia, debido a que casi nadie tiene su página web, no publican información en la web, Google no los puede ver, entonces las personas tienen que buscar en Facebook, lo que Mm. normalmente en todo el mundo se busca en Google, ¿no? Entonces ahí también es forma de adaptarse. Más, Marco, yo te quiero agradecer mucho por tu tiempo. No sé si hay algún tema que quizás no hayamos tocado que tú piensas que es importante debatirlo. Eh, Seguramente podemos después en algún momento volver a hablar, pero cuando hablamos de transformación digital, y eso quiero un poco aclararlo para que no quede solo como que, bueno, transformación digital es tener tu página web o tener una aplicación o usar Facebook. No es eso, transformación digital, seguramente es una parte, pero no es el todo. Es importante y ojalá los jóvenes que están viendo este video puedan explorar blockchain, por decir que es un tema que todavía no está explotado en Bolivia y que va a revolucionar el mundo de las fintech, como tú decías, de negocios persona a persona, donde no necesitemos de un banco para hacer una transacción financiera. El tema de inteligencia artificial es otro que deberíamos explorar en Bolivia. Cuando tú buscas gente que sepa mucho sobre inteligencia artificial, no hay personas. Lo tercero que tiene que ver con Internet de las cosas. Como tú bien mencionabas, Bolivia anda rezagado en varios temas y uno de ellos es que el Internet en Bolivia es restrictivamente caro para cierto nivel de la población, pero el tema de Internet de las cosas va a ayudar a que otra vez podamos dar un salto como país. Y finalmente, el tema de la nube, ¿no? Todavía yo he estado conversando con algunas personas maestros que están metiéndose al mundo de aprender lo digital, todavía piensan que un USB es necesario para guardar su información cuando ya en la nube podrías tener toda tu información y nada, no depender de un USB, digamos. Entonces, cuando uno ve estas cosas que a veces te generan un poco de risa, es que todavía nos falta explorar estos temas. Entonces, están abiertos estos temas a que los jóvenes exploren y aprendan sobre blockchain, Internet de las Cosas, inteligencia artificial. Estos mundos, esto va a permitir a que nos abramos más y podamos generar cosas propositivas en el país, ¿no? Me encanta lo que has mencionado, que no es simplemente tener un sitio web o hacer tu página de Facebook y ya listo, eres un negocio digital, porque no funciona así. Incluso hacer eso conlleva otro tipo de estrategia de marketing. Ya no tienes que ser tan, mira, comprame, sino tienes que ser, esto te puede ayudar, esto te puede ayudar, cambiar totalmente la mentalidad del tema digital. Sí, me encantaría volver a charlar. Quizás podríamos ahondar en algún tema más específico. Hay varios, hay Mm, muchísimo. mm. Pero yo te agradezco muchísimo, Marco, por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, que estés muy bien y a seguir adelante.
Ahí vamos.